Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, o buenas tardes, o la hora que sea cuando veáis este vídeo. ¿Qué tal? Pues nada, mira, ante todo, que como es la primera vez que nos vemos este año, pues feliz año y nada, volvemos a la carga otro año más. Somos el grupo de seguimiento de biodiversidad, somos dentro de este grupo los piraos que estudian los insectos o los artrópodos en general. Y hoy nos acompaña Roberto, que está en nuestro grupo, pero que es la primera vez que aparece aquí. Hoy se estrena. Bueno, iba a decir. Bueno, que es virgen en esto y entonces hoy se estrena. A los demás ya les conocéis, a Sandra, a Inés y a Paco. Bueno, que esperemos que estéis muy bien. Muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por dejarnos este huequito para entrar en vuestra casa o donde estéis viéndonos. Y nada, hoy somos muchos. A lo mejor en algún momento nos despistamos y salimos de cámara. Somos 4. Y bueno, mal día para haber cenado cebolla, porque perdonad si era mejor. En fin. El caso es que, mirad, el tema de hoy va de los artrópodos y los juegos de mesa. ¿Un tema raro? Bueno, es un tema dentro de estos webinars que hacemos que está relacionado con la cultura. Recordad, webinar, por ejemplo, como el de mitología. Bueno, mejor ni acordarse de ese. Por favor, no lo busquéis. Bueno, sí, buscadlo. El de folclore, etc. Entonces, es de este tipo de webinars. ¿Por qué hemos decidido hacer un webinar tan explícito, ¿no? Tan concreto como de los juegos de mesa? Pues mirad, nosotros, pues sí, investigamos bichos, pero principalmente nuestras tareas aquí en la Universidad Complutense pues son actividades docentes, ¿no? Tenemos contacto con los alumnos, estamos tratando con gente que viene a aprender, ¿no? Es la universidad. Al fin y al cabo, y tenemos este año un proyecto de innovación educativa, que son proyectos en los que nos dejan un poco, que se nos vaya un poco la cabeza, ¿no? Probando técnicas nuevas o probando cosas nuevas que luego pueden ser implementadas en nuestras actividades docentes. Este año contamos con un proyecto que se llama Zoolúdico, en el cual pues intentamos integrar los juegos de mesa con el aprendizaje en zoología, ¿vale? Y hemos dicho, bueno, pues ya que estamos este año con este proyecto, pues ¿por qué no hacemos algo en concreto para el webinar que solemos hacer de artrópodos? Pues con juegos de artrópodos. Y aquí nos tenéis. Por esto hemos decidido hacer este juego. O sea, este webinar relacionado con los juegos. Y bueno, no sabemos la experiencia que tenéis con los juegos de mesa. Dicho sea, ¿no? Por delante. Entonces, bueno, vamos a empezar, como veremos, de menos a más, contándoos pues algunos ejemplos de juegos que, bueno, pues simplemente podéis utilizar como disfrute o si alguno le ve alguna otra, no sé, capacidad o mérito o algo para utilizar en sus tareas habituales. Sabemos que nos ven de vez en cuando bastantes docentes. Bueno, pues a lo mejor es interesante, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, no me enrollo más y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar pues haciendo pues una visión hiper rápida de los juegos, que son los juegos de mesa, y cómo ha sido su historia, ¿no? El ser humano ha jugado toda su vida, por así decirlo. Además, no es una cosa específica de los seres humanos. Los animales también juegan, muchos animales, ¿no? Por ejemplo, mirad vuestros animales domésticos, ¿no? Vuestros perros, vuestros gatos, también juegan. No es una cosa concreta del ser humano. Esto nos indica que biológicamente es una fase de pruebas, por así decirlo. Un juego nos enseña biológicamente habilidades que luego vamos a poder poner en práctica cuando sean necesarias. A lo largo de la historia, pues han existido muchos juegos. Vamos a concretar con juegos de mesa. Los primeros juegos de mesa que se conocen en la historia pues proceden de Egipto, de China, de Mesopotamia. Aquí tenéis, por ejemplo, el Senet, que es un juego, una representación del Senet. Es un juego de tablero egipcio. ¿Cómo eran estos juegos, ¿no? Hasta dar lugar a juegos complejos como los que tenemos en la actualidad. Pues estos juegos inicialmente eran juegos en los que trataban conflictos, intentaban buscar una resolución, todo esto tratado de forma simbólica, ¿no? Al fin y al cabo,
pues las diferentes piececitas de los juegos no dejan de ser peones que simbolizan pues un ejército, una persona, etc. Entonces, esto pone en práctica lo que puede suceder en caso de, pues, de necesidad de una guerra, de una batalla, etc. Entonces, al principio, casi todos estos juegos eran por estrategia. Y como digo, pues el juego ha sido una cosa constante a lo largo de toda la humanidad. ¿Qué bueno o qué de bueno ha tenido el juego? Pues que aparte de esta resolución de posibles conflictos, con respecto a los aspectos educativos, es importante destacar que no deja de ser algo simbólico. Como digo, es una fase de pruebas de la vida real. Y entonces, educativamente, nos viene muy bien porque es una forma de explorar y de impulsar la creatividad pues, nuestra o de los niños o que tenemos a nuestro cargo, o jóvenes. No hay edad realmente, ¿no? Y también intelectualmente son muy interesantes porque mejoran nuestra memoria, esto desarrolla nuestra lógica y nuestro razonamiento, ¿vale? Y socialmente, pues nos ayudan, por ejemplo, a tener una competitividad sana. Véase, por ejemplo, también los juegos, ¿no?, de deporte, ¿no? Pues los juegos de mesa básicamente son iguales, ¿no? Una traducción bueno, una proyección de otro tipo de juegos, pero sentaditos, ¿no?, en vez de estar en movimiento, ¿no? También nos ayudan, por ejemplo, a resolver conflictos y tragarnos, sí, bueno, más que tragarnos, a llevar, a poder movilizar de alguna manera nuestra propia frustración si perdemos, ¿no? Es una manera también de poner en práctica esos recursos para no volvernos locos, ¿no?, de repente, sino que ir, pues eso, acostumbrándote a esas cosillas, pero también de celebrar los pequeños méritos o logros, ¿no? Cuando ganas un juego, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, socialmente, pues tienen ese sentido y aparte de socializar, y que sirven para comunicar y poner en común, ¿vale? Y luego también es muy interesante que hay un puente entre este ocio y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final jugamos y nos lo pasamos bien, ¿no?, a que le gusten los juegos de mesa. Y sin darnos cuenta, estamos asumiendo una serie de conocimientos, una serie de competencias, de habilidades que están implícitas a lo mejor en el juego, que muchas de ellas son transversales, que sirven para muchas cosas, pero también hay conocimiento ahí. Entonces, son herramientas fundamentales tanto en la docencia como en el aprendizaje, ¿no?, y el conocimiento, como en muchas otras cuestiones de la vida. De hecho, hay muchos juegos dedicados a un montón de cosas, desde a cómo es, por ejemplo, ciclos complejos de la biología, a cómo, por ejemplo, gestionar un zoológico, ¿no? Hay juegos de todo tipo, ¿no? En los últimos años, en los últimos 20 años ha habido un boom de los juegos de mesa, una gran industria, y entonces, pues ha habido eso, un gran desarrollo. Ya, yo creo que ya no hay temas nuevos, ¿no? Ya es muy difícil encontrar temas nuevos de juegos. Bien. Entonces, ¿qué tienen que ver los artrópodos aquí? O sea, ¿cómo integramos los artrópodos dentro de los juegos de mesa? Bueno, pues los artrópodos, como ya hemos visto en otros de estos seminarios, ¿no?, culturales, están ahí porque forman parte de nuestro mundo. Los artrópodos, al fin y al cabo, forman la mayor diversidad del planeta y nosotros no podemos evitar tener una fascinación natural, ¿no?, y ancestral por ellos. Y además los utilizamos como inspiración para muchas cosas. Debido a esta gran diversidad biológica, existen tantas especies, existen tantos comportamientos, existen tantas características que nos pueden inspirar y nos pueden incluso ayudar a proyectar algunos de estos de forma, bueno, en nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la laboriosidad de las hormigas, hablamos, por ejemplo, de, no sé, de la sociabilidad de las abejas, ¿no? Todas estas cosas proyectadas, extraídas de los artrópodos, pues nos inspiran finalmente, ¿no? Y hay tantas especies que podemos utilizar muchos de estos recursos en cualquier aspecto de nuestra vida y, como no, pues en este caso también en los juegos. Y bueno, aparte de los juegos, utilizando los artrópodos, se han utilizado, no originalmente, ¿no?, pero sí se pueden utilizar y tienen mucho éxito en la vía cultural o educativa, puesto que así, a lo tonto,
especialmente porque últimamente en la educación no existe mucho desarrollo de temas relacionados con artrópodos, pero así a lo tonto, jugando a algunos juegos, aprendemos colateralmente pues algunas de sus características, información general sobre estos animales, etcétera. Bien. ¿Cómo clasificamos los juegos? Bueno, pues habría muchas maneras de clasificar los juegos. Díselo a un taxónomo clasificando bichos, ¿no? O sea, que se volvería loco. Entonces, bueno, vamos a seguir unas clasificaciones que vais a entender perfectamente. Podríamos seguir una clasificación biológica, en cuyo caso, pues tendríamos que ver en qué juegos se habla de insectos, en qué juegos se habla de crustáceos, o en qué juegos se habla de quelicerados, ¿no? Arácnidos, etcétera, o en qué juegos se habla de miriápodos. Podríamos seguir una clasificación de este tipo. También podríamos seguir otra clasificación, ¿no? Que nos habla un poco de cómo tratan los diferentes juegos a los artrópodos. Hay juegos en los que los artrópodos están de forma decorativa, es decir, son nada más que un motivo, una imagen, para que quede bonito, ¿vale? Y simplemente. Hay otros juegos en los que los artrópodos son una excusa, ¿vale? Podríamos estar hablando de artrópodos, pero también podríamos estar hablando de dragones o de gamusinos, da igual, ¿no? Hay otros juegos en los que a lo mejor ya, estos serían ya los juegos más serios, ¿no? Juegos en los que los artrópodos nos inspiran, ¿no? Ya juegos que están inspirados por los artrópodos, por alguna característica, por algún comportamiento que tengan. Y luego finalmente hay juegos en los que los artrópodos son directamente los protagonistas, es decir, tú como jugador, a lo mejor vas a llevar una colmena o una abeja, o vas a llevar un grupo de hormigas, o vas a movilizar una araña, ¿vale? Entonces, bueno, pues habría esos tipos de juegos. Como os decía, hay muchos tipos de clasificaciones. Podríamos hacer muchísimas clasificaciones, pero vamos a ir a lo sencillo. Y lo sencillo es que nos dirijamos a vosotros contándoos ejemplos de juegos en los que salen artrópodos, yendo desde lo más sencillo, como os decía al principio, a lo más complicado. Entonces, esta podría ser una tercera clasificación de juegos. O sea, juegos sencillos, juegos de dificultad media y juegos de dificultad mayor, ¿vale? Por no meternos en complejidades, existen páginas web, hay una que se llama la BGG, es que nosotros también tenemos nuestro alma friki. ¿Qué vamos a hacer? O sea, que al final nosotros también jugamos a esto y eso, conocemos estas cosillas. Entonces, hay una página que se llama la Board Game Geek, en la cual pues se le da lo llaman un peso a estos juegos, a la dificultad de los juegos. Nosotros, basándonos en esa dificultad, pues hemos hecho eso, 3 clasificaciones. Entonces, a partir de ahora, pues le voy a hacer el paso a ellos y pues Inés va a empezar con los juegos más sencillitos. Continuará Sandra con los de dificultad media y finalmente pues Roberto nos hablará de los que tienen mayor dificultad y además pues nos contarán todo esto, qué grupos, qué subfilos de artrópodos tratan y de qué manera les tratan, ¿no? De forma decorativa, como protagonistas, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, pues yo me callo hasta el final. Venga. ¿Empezamos? Venga. Empezáis. Adelante. Bueno, yo como os decía Paco, me voy a encargar un poco de los juegos sencillos, en parte porque soy la que menos experiencia tiene en el mundo juegos de Aquí la Panda. Tenemos a la azafata Sandra. Bueno, no sé si la podéis ver porque como somos tantos hoy, lo estamos tapando un poco, pero tenemos aquí un muestrario de juegos y vamos a intentar sacaros en directo algunos de los juegos de los que vamos a hablar para, pues, no que manoseéis, pero que veáis un poco el contenido de las cajas. Los juegos de los que voy a hablar yo son juegos un poco más para público infantil, aunque realmente podemos jugar todos a ellos, y tal vez serían juegos un poco más familiares para disfrutar en casa, en una sobremesa o bueno, en cualquier contexto. Empezamos con este primero, que es el Kabuto Sumo, que como su nombre indica representa una pelea de sumo, pero en este caso los luchadores son los insectos. Son unos insectos un poco curiosos, que están un poco inspirados, como por ejemplo esta luchadora de aquí. Y el objetivo del juego es, en este tablero tatami, ir sacando piezas del oponente hasta que nuestro luchador, que está representado en una fichita de color y que está asociado a una carta con una serie de habilidades, sea el último en quedar en pie. Básicamente me quito a los demás de en medio para ser el último en quedar en el tatami. Es un juego que tiene una estructura tridimensional que tenemos que montar, o sea que encima tenemos ahí un ratito de Ikea con la familia.
Y luego pues una serie de piecitas y unas cartas que dependiendo de la que escojamos pues nos dan unos atributos u otros. Realmente los insectos, bueno, son un poco un elemento decorativo porque las habilidades que nos ofrecen las cartas, no sé si las podéis ver, no tienen nada que ver con los insectos en sí. Creo que se está reflejando. Se refleja un poco, Va a estar un poco sí. complicado lo de enseñar, pero bueno, aún así Sí, la ¿no? azafata Por hace las ejemplo, ¿no? veces. Ahí veis una mantis, por ejemplo. Por ejemplo, los insectos como tal sí que existen, aunque están un poco disfrazados de luchadores de sumo, o bueno, de sumo o yo que sé qué, porque los de sumo que yo sepa no van con máscara, pero luego los atributos que tienen asociadas las tarjetitas no son atributos reales que podamos relacionar con ese insecto en concreto. Entonces, bueno, serían un poco una estrategia para meter a los insectos, pero realmente podrían ser insectos, podrían ser mamíferos o mismamente luchadores de sumo, como los conocemos. Claro, es una alusión a los juegos típicos japoneses de enfrentar escarabajos. Kabuto es escarabajo. Eso es. Entonces, pero bueno, esto sin que ningún animal sea dañado en el proceso. Efectivamente, son todo fichitas de madera, todo muy estupendo. Por cierto, no lo he mencionado, pero vais a ver en todas las diapositivas que tenemos una categorización o clasificación de los juegos por edad, por tiempo aproximado de duración de partida y por a qué público está orientado el juego. Este en concreto está pensado para 2-4 jugadores y no tiene una edad concreta para jugar, o sea que teóricamente podemos jugar todos en casa a este juego. Segundo juego, La Marcha del Cangrejo. Bueno, este es de los poquitos juegos que hemos encontrado de crustáceos. Veréis, si os ponéis a buscar sobre el tema, que los insectos son los protagonistas de los juegos de mesa en el mundo artrópodo. Y hay algún ejemplo de crustáceos, hay algún ejemplo de quelicerados, de arácnidos, pero ya la cosa se complica un poco. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Bueno, pues como dicen en el propio juego, ¡la libertad! Bueno, ¿qué significa esto? Este es un juego para jugar en pareja, pero no es el típico juego que conocemos de parejas en el que yo compito contra mi rival, sino que en este caso mi rival es mi compinche. ¿Qué ocurre? Que de una forma cooperativa y muy estratégica tenemos que conseguir un fin común, que es liberar a una serie de cangrejitos que están atrapados en la suciedad de una playa y que además están atosigados por unos vilísimos cangrejos gigantes o bueyes de mar y langostas. El problema es que mi pareja y yo no nos podemos comunicar. Así que tenemos que interpretar por los movimientos del compañero, por los medio gestos que nos puede hacer, qué movimientos puedo hacer, qué movimientos no puedo hacer y cuál va a ser la estrategia a seguir. Esto está muy bien, este juego, pues para poner en práctica ese tipo de habilidades comunicativas, así de sutilezas. Y una vez más, bueno, en este caso los insectos sí que... Perdón, los crustáceos tienen una implicación un poquito mayor. Aquí, bueno, tenéis, las instrucciones están muy chulas porque os cuentan la historia de los cangrejos que están implicados en el juego, Bruno y Sol, majísimos, por cierto. Y bueno, aquí sí que te contextualizan un entorno un poco más creíble, es una playa contaminadísima además, tiene esa intención de sensibilizar sobre qué ocurre cuando las playas se ensucian, qué le ocurre a la fauna cuando las playas se ensucian, y los movimientos que pueden hacer los cangrejos son un poco realistas porque van o para adelante o para atrás, no pueden estar dando giros. Entonces, bueno, de alguna forma aquí sí que se ha hecho una interpretación de los protagonistas del juego, aunque un poco fantasiosa realmente. Pero bueno, está divertida. Muy abstracta, Sí, muy efectivamente. reducida, pero es que es un juego. Claro. A ver, pasamos al siguiente. El tercero del que voy a hablar yo es el Hive o Colmena. Realmente es un juego de ajedrez, es un juego de estrategia abstracto en el que utilizamos unas fichitas como las que veis aquí, que van a representar distintos insectos, igual que en el ajedrez las fichas representan pues a la reina, al rey, a los peones, etc. ¿Cuál es la diferencia con el ajedrez? Pues que aquí el tablero está en blanco, es decir, no hay tablero. El tablero es una cosa que nos tenemos que imaginar. Vamos a jugar en un tablero imaginario
que tiene la forma de una colmena, esas celdillas hexagonales, y nuestras fichas van a ir desplazándose por esas celdillas hexagonales cumpliendo pues una serie de criterios. Por ejemplo, que las celdillas siempre tienen que ser contiguas, que no podemos romper la colmena, que siempre hay que moverse de forma adyacente. Bueno, esto lo podéis ver en detalle en las instrucciones del juego. ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues según vamos a ir metiendo fichas en la colmena imaginaria, se va creando una mega colmena sobre la que nuestros insectos se pueden ir moviendo. A diferencia del juego de antes, aquí sí que competimos contra nuestro rival y nuestro objetivo es conseguir aislar a la abeja reina del enemigo. Aquí tenéis una representación de una abeja reina. Aquí tenéis otra representación de una abeja reina que ha quedado completamente rodeada por fichas, ya sean nuestras o del otro, todo da igual. Lo interesante es que aquí los bichitos, los insectos, tienen una serie de movimientos asociados que van a permitir que nos vayamos moviendo por esta colmena imaginaria. Y esos movimientos tienen un poco de sentido biológico. Y digo un poco porque, bueno, por ejemplo, cuando te toca el saltamontes, pues el saltamontes se mueve a saltitos y puede pasar de una zona a otra más rápido. Los escarabajos se pueden mover por encima y por debajo, bueno, debajo no por debajo, encima de la colmena. Bueno, realmente volvemos un poco a lo de antes. Aquí a lo mejor hay un poquito más de interpretación de los insectos, pero son una excusa como cualquier otra. Lo que pasa es que se le ha querido dar una reinterpretación al ajedrez porque sea un poco más divertido, tal vez, porque no sea tan sobrio y porque sea más accesible a otro público, a lo mejor a un público más infantil, pero realmente es un juego con movimientos muy pautados y que tiene un objetivo muy claro. En este caso, pues rodear a la reina. En vez de tumbar al rey, pues rodear a la reina. Salen quelicerados. Bueno, sí, es cierto. Y en la de salen antes, arañas, realmente sí. Y cochinilla de humedad, Aquí salen hay crustáceos una también. representación mayor, no solo hablamos de insectos. Sí. Bueno, por lo menos aparecen, aunque sea fugazmente. Bueno, pues como os decía, el objetivo es rodear a la reina y el que rodea a la reina gana o pierde el otro. ¡Juegos chulos! En este caso os voy a hablar de dos juegos que podrían ser muy parecidos porque tienen alguna dinámica compartida, pero que a la vez son distintos. Este primero es el póker de bichos, ahora hablamos de un segundo. Y bueno, son juegos de fiesta. Realmente son el juego perfecto para sacar un domingo por la tarde en la sobremesa en casa para animar un poco el cotarro y para no estar todos ahí desplomados viendo la peli de la tele. Bueno, muy bien. Perdón. Bueno, en este caso son juegos de cartas y las cartas vienen a representar bichos. En el caso del póker de bichos representan bichos, pero también representan otras cosas. Tenemos, por ejemplo, los escarabajos apestosos, pero también tenemos ratas, también tenemos ranas, o sea que bueno, igual que hay bichitos, hay cualquier otro animal y una vez más, pues vuelven a ser un elemento decorativo que absolutamente para nada afecta a la dinámica del juego. Son todos de los despreciados. Si Claro, te fijas, además ¿eh? son cosas como alimañas, asquerosas, alimañas, total. como considerados alimañas. Bueno, pues este juego que se llama Póker de Bichos realmente no tiene nada que ver con el póker, más allá de Bueno, sí. el ocultismo, el a ver si me pilla o no me pilla, al contrario. Vamos a simular una mini partida. Aquí tenemos a un contrincante que le enseña una carta al otro y le dice: yo digo que tengo un escarabajo apestoso en esta carta, ¿tú qué crees? Y el otro dice: ah, sí, por supuesto que lo tienes. Oh, no, no era un escarabajo, era una rata. Entonces, bueno, te quedas la carta y el que consiga 4 cartas iguales del mismo tipo pierde la partida. Esto yo de toda la vida lo he llamado el mentiroso, no sé vosotros. Lo que pasa es que se juega con una baraja española en vez de con una baraja específica, pero bueno, al final es intentar mentir a tu rival y colarle las cartas, básicamente. Lo que pasa es que bueno, en un formato pues con animalejos chulos. Aquí hay una tendencia total a dar asco. Total. O sea, fijaos el tipo de trazos de dibujo que es, ¿no? Sí, y luego aparte, como alimanillas. ¿Sí? aquí en España lo han traducido como póker de bichos, pero es que el juego creo que es alemán, ¿verdad? Se llama póker de cucarachas. O sea, Más asquerosillo todavía. bueno, Bueno, una así en la misma línea es la polilla tramposa, que como su nombre indica, tiene el objetivo de hacer trampas. Bueno, es un juego de nuevo de cartas. Ha sido una estética similar a la anterior. Tenemos distintos tipos de insectos implicados.
Lo que pasa es que, como el objetivo principal es quedarme sin las cartas que tengo en la mano, aquí entra en juego la estrategia y el saber mentir a los oponentes, porque nos podemos descartar de esas cartas de forma oficial, siguiendo las instrucciones del juego, pero vale todo. También puedo esconder cartas, puedo tirarlas por la ventana, puedo metérselas al otro por la camisa. O sea, aquí entra todo en juego. Paco se está volviendo así porque esto no lo soporta. Pero para los que somos unos tramposos, vamos, este juego, ideal. Pues eso, una vez más, juegos en los que los insectos aparecen porque les ha tocado, pero igual que una hormiguita, pues podría ser un león o podría ser un nenúfar. Es que dan exactamente igual. No cambian la dinámica. O una seta, efectivamente. Y sobre todo, pues son todos estos juegos muy rapiditos que se interpretan o que se comprenden muy rápido, que valen para todos los miembros de la familia y que podemos jugar casi que en cualquier entorno. Esto te lo llevas a la playa, igual que puedes echar una partida en el coche, por ejemplo. Sí, pero este juego tiene... Coche, mejor no. ¡Ahí va! ¡A la cuneta! Que va conduciendo, uy. Este juego tiene una fecha de caducidad muy rápida. Sí, Porque, total. claro, imaginaos dónde se esconde la gente las cartas. Paco no puede con este juego. No puedo. Bueno, último juego de los facilongos, y este tal vez sí que es, de los que os he traído, el único que se podría acercar un poco más a la biología de los animalitos. En este caso es Problem Picnic y trata de unas hormiguitas, o un hormiguero realmente, cuyo objetivo es conseguir comida, cuanta más cantidad mejor y de la mejor calidad, para llevársela al hormiguero a final del día. Cambia un poco la dinámica porque en este caso sí que también tenemos cartas, pero realmente es un juego de dados. Los dados representan a las hormigas y representan distintas castas. Por lo tanto, cumplimos esto de que las hormigas van recolectando semillitas, en este caso sándwiches, pero bueno, ok, salen del nido a buscar comida. Además tenemos en cuenta distintas castas que están mencionadas en el juego porque habla de hormigas exploradoras, hormigas soldado, hormigas obreras. Por lo tanto, podemos tirar del hilo y empezar a aprender sobre qué es esto de las castas en el mundo de las hormigas. Y luego tiene ese componente divertido. En este caso las partidas son un poquito más largas y sí que ya implican entender un poquito más de qué va el juego, porque aquí os he traído un trocito de una mesa, pero hay otras fichas o otros elementos que entran en juego y que hace que tengamos que leernos un poquito las instrucciones antes de jugar. Pero bueno, como primer juego que nos va a introducir al mundo de los juegos un poco más complicadetes, es una buena opción. Sí, este es de habilidad, es como una petanca, pero en la mesa. Ahora me toca a mí. A ver, Ahora yo voy a ir hablando de unos juegos un poquito, a ver, tampoco digo complicados, ¿vale? Pero digamos que añaden más elementos, entonces está ahí atrás. Entonces, al añadir a más elementos, pues digamos que puede irse, ¿no? Digo, complejizando, bueno, un poquito, tiene un poquito más de cositas, ¿no? Digámoslo así. Entonces, este primero que os traigo se llama Insecta, ¿vale? De hecho, ¿este es español? Sí. ¿Quieres Sí. sonar? Sí. Que sobre todo el objetivo, ¿vale? Es un poco ensalzar, ¿vale? El papel que han tenido sobre todo la entomología, ¿no? Darle ahí como un primer plano a la entomología, pero también sobre todo a las mujeres, ¿vale? Que durante todos estos años pues siempre han estado un poco como en la sombra, no se sabe, vamos, han tenido mucho papel, pero sí que es verdad que no se las ha tenido tanto, digamos, como en consideración, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser entomólogas, ¿vale? Cada uno tiene, digamos, a una. Y básicamente, a ver, sí que es verdad que tampoco es un juego muy complicado porque consiste en hacer una colección de insectos, ¿vale? O sea, cada una, digamos que tiene como su continente favorito, ¿no? Entonces, pues va a tener que ir recogiendo. De hecho, aquí tenemos... ¿Dónde están las fichitas de los bichines? Estas, mira, sí, aquí. las está enseñando. las Sí. estás enseñando, perfecto. Entonces, pues eso, tenemos como diferentes continentes y en cada continente tenemos pues un pool de bichines, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir coleccionándolos y básicamente es eso, tenemos que ir... Ay, Paco, ¿si me puedes pasar la diapositiva? Claro. Ah, ya está. Ah, no, mira. somos muchos y no llegamos. Entonces, aquí veis, digamos, el juego, ¿no? Entonces, pues mira, tenemos los continentes y en cada continente tenemos como ese pool de bichines, ¿vale? Y tenemos que ir recogiéndolos y pues nosotros hacernos como nuestra caja entomológica, ¿vale? Irlos colocando, bueno, esto ya obviamente mecánicas, ¿no? De hacer como una especie de mosaico,
digamos que aparente, ¿no? Como una caja típica entomológica que tenemos nosotros en los museos o que podemos ver en los museos. Y bueno, pues eso, también tenemos que ir haciendo pues pequeños retos, tal, y entonces pues vamos a ir ganando puntos y bueno, eso tampoco no tenemos tiempo como para explicar todos los juegos, pero un poco para que veáis que el objetivo es eso, es ir recogiendo bichines, ¿vale? Y sobre todo pues eso, pensar un poco que... había mujeres también, ¿no? En la entomología, perdona azafata, que te veo aquí. Y bueno, yo creo que es en ese sentido, los bichines pues sí que son los protagonistas, ¿no? Sobre todo, pues eso, a ver, yo de hecho diría que son como de los continentes propios, me refiero que han buscado... Son propios de los continentes. Sí. Entonces, por eso digo que... Y de los... Por eso digo que son... Por ejemplo, si había alguna dibujante, pues los dibujos de ella... Claro, por eso digo que entonces son bastante fieles, ¿no? A lo que podríamos encontrar, pues por eso, en el continente americano, en el asiático, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí que son protagonistas fieles, ¿no? Y encima de eso, como intentar ahí dar a conocer, ¿no? A muchas entomólogas que se quedaron ahí como... bueno, a las sombras, ¿no? de otros científicos. Otro juego que os traemos. La verdad es que ahora vamos a entrar en un poco la dinámica de polinización o, bueno, en general crear jardines, ¿vale? En este caso vamos a intentar crear un jardín atrayente para diferentes polinizadores, ¿no? A mí, sobre todo de este juego, me encantan estos meeples, ¿vale? Las piececitas. Que es que son, o sea, iridiscentes, o sea, son la leche, o sea, son preciosos. Y sobre todo que también muchas veces cuando hablamos de polinización, pues siempre se habla o de abejas o de mariposas, y yo creo que este es de los pocos que he visto que también metan un poco escarabajos. Que yo lo siento. Vaya, de formación profesional. Lo siento, es que tengo que darles un poquito también de protagonismo a los pobres escarabajinchis que también hacen polinización, que siempre estamos pensando en las maripositas y en las abejas, pero bueno. Entonces, pues, como veis, pues es bastante sencillito, o sea, lo que vamos a hacer es como un parterre, ¿vale? Tenemos diferentes fichas de flores y vamos a tener que hacer también lo mismo, como colocar mosaicos, en realidad, colocar ahí las piezas, ¿no? Y entonces, pues, intentar atraer al máximo el mayor número de polinizadores diferentes también, ¿no? Pues bueno, sobre todo que tenemos mariposas, tenemos los abejorros, ¿vale? Y tenemos los escarabajinchis. Así que yo creo que también es un juego bastante sencillito, las reglas son de hecho una página, o sea que es que se leen muy fácil. Y así, vamos, para una tarde que no tengáis mucho, así, y aquí los tenéis, ¿no? A ver, vale. Entramos en el siguiente, mariposas. Pues bueno, ¿se va complicando? Bueno, no, yo tampoco diría que se vaya complicando. A mí la verdad es que es de mis favoritos, lo tengo que decir. El objetivo de este juego es... a ver. Vamos a enseñar el desplegable. El desplegable. Es literal hacer la migración de las mariposas monarca. Así que como podéis ver, ¿vale? Vamos a partir de Michoacán, ¿vale? Y luego, pues obviamente, dependiendo de las cartas que nos salgan, vamos a tener diferentes estaciones, ¿no? En las que vamos a jugar, estación de primavera, verano, otoño. Obviamente tendremos nuestra estrategia que seguir, ¿no? Pero es que básicamente es eso, hacer el viaje, ¿vale? Que tendremos que subir y hacer ciertas misiones, ¿no? Bueno, misiones. Ir recogiendo alimento y reproducirnos, ¿no? O sea, es que somos literalmente las mariposas monarca. Y obviamente volver. O sea, tenemos que salir de Michoacán. Ya cuando digamos se vaya acercando el otoño tenemos que volver. O sea, aquí tenéis los meeples, ¿vale? Las piececitas de las mariposas también monísimas. Cada uno es un color, ¿no? Y eso, entonces en eso consiste en movernos, ¿vale? Por toda el panel, ¿no? Que tenemos y eso, reproducirnos, comer y volver. Que no siempre, que a veces cuesta volver a otoño, que no... Ya hemos tenido algunas partidas que algunas se quedaron un poquito rezagadas. Sobre todo porque en cada partida tienes que cumplir una serie de objetivos que te dan puntos. Y depende un poco de lo que te toque. A veces se complica la vuelta. Como vais viendo, al principio los juegos eran bastante cortitos, ¿vale? No lo hemos ido diciendo, pero... claro, por ejemplo, los juegos de Inés son bastante dinámicos, es decir, a lo mejor son partidas de ¿qué? 10, 15, 20 minutos, como mucho. O sea, entre que a lo mejor te aprendes las reglas la primera vez que dices, ay, a ver cómo funciona este juego, ¿no? Media horita. Pero son bastante dinámicos, ¿no? Entonces, y estos vais viendo que a veces el tiempo pues se va
subiendo un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el juego de mariposas que puede estar entre 45 y 75 minutos, ¿vale? Tampoco os asustéis, o sea, que se puede hacer largo, bueno, pero es que estás ahí con tu estrategia, tienes que estar pensando de, a ver, ¿subo esta hasta Boston? ¿Qué hago? ¿O la dejo en Nueva Orleans? Entonces, se puede alargar un poco, pero más por el que tú quieras, me refiero, pues, seguir una u otra estrategia, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco pues para ya un poco más mayorcillos, ¿no? De mayor de 14 años, pero bueno, yo creo que también eso es un poco dependiendo. ¿El qué? Orientativo. Claro, pues digo que es un poco orientativo de, pues, para que sepáis que, bueno, tiene un poquito más de elementos, ¿no? Que hay que tener en cuenta y, pues, eso, tener esa estrategia, ¿no? De a ver qué hacemos, ¿no? Siendo una mariposa monarca. Y aquí, pues bueno, habéis visto ya, yo creo que en vivo está mejor, ¿no? Pues aquí tenemos las maripositas que ya han llegado a Michoacán y bueno, pues aquí tenemos aquí por todo el tablero, ¿no? Pues las diferentes maripositas. El siguiente es el Queens, ¿vale? Porque, ojito, cuidado, porque de abejas hay muchos juegos, muchísimos, que se parecen casi los nombres, porque tenemos el Bees, que termina en Z, el Bees, que termina en S, el Bees Secret Kingdom, bueno, en fin, hay un montón, ¿vale? Y en este caso nosotros no somos, en el anterior éramos las mariposas monarca, ¿vale? Aquí somos un apicultor, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como apicultores? Pues muy sencillo, ¿vale? Tenemos que hacer que tenemos un campo de cultivo, entonces obviamente tenemos que florecer, ¿no? Hacer que florezcan, creo que eran orquídeas, ¿vale? Hacer florecer orquídeas, aquí las tenemos. ¿Vale? Y también pues podemos poner las colmenas, ¿vale? Entonces para que obviamente que produzcan nuestras abejitas miel. Que aquí también no sé si las tiene justo Paco, Sí. mira ahí tiene, tiene los tarritos de miel, ¿vale? Que también pues obviamente nos darán puntos. Cuanto más miel recojamos, pues tendremos más, ¿no? También obviamente cuanto mejor hagamos, ¿no? Esa colocación de nuestro parterre, ¿no? De nuestras florecitas, pues tendremos más miel, menos, etcétera, ¿no? Pero vamos, básicamente es colocar piececitas, ¿vale? Es decir, colocarlas como un puzzle, ¿no? Y ir como, digamos, encajando que los colores se parezcan. Y bueno, en fin, un poco como el Tetris, así, tal. Y básicamente es eso, es ir atrayendo cuantas más abejitas podamos y producir miel. Y luego, como por último, tenemos el Micrópolis, que me parece muy gracioso aquí la imagen, la tenemos por ahí atrás, ¿no? Sí. Que en este caso, por ejemplo, tenía Inés un juego que era recoger comidita, ¿no? Este es algo parecido, pero un poquito más elaborado en el sentido de que tenemos que crear como nuestro mejor hormiguero, ¿vale? ¿En qué sentido? Entonces nosotros tenemos que construir las galerías, tenemos que recolectar la miel y también tenemos un ejército de hormiguitas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo mismo, tenemos cierta estrategia, ¿vale? De hecho, mira, a mí me parece súper gracioso que hay gente que los pinta, las hormigas, porque te vienen en rojo así, pues como os ha enseñado Paco, y hay gente que ya se lo ocurra y se pinta aquí sus... Sí, no, son enanos. Y bueno, pues básicamente es eso, tú tienes cada uno su hormiguero y tienes que ir colocando las diferentes losetas y pues ya tendremos que ir haciendo como nuestro hormiguero, recoger comidita, aquí por ejemplo tenemos un higo, ¿vale? Y luego también pues aquí no se ve muy bien, pero tenemos una reina, también tenemos diferentes hormiguitas con sus diferentes funciones, pues tenemos hormigas guerreras, bueno, como lo vemos aquí, ¿no? Tenemos aquí nuestro club de luchadores, de guerreros, ¿no? También tenemos arquitectos, tenemos recolectores, bueno, en fin, entonces también pues tenemos aquí nos indican, ¿no? Los diferentes roles, las diferentes castas que podemos encontrar en un hormiguero, ¿no? Pero vamos, básicamente es eso, es ir creando el mejor hormiguero entre los que jueguen, ¿no? Y bueno, pues también cada uno tiene su estrategia y ir sumando puntos cuantos más mejor. Y ya pues dejo paso a Roberto. Bueno, y siguiendo la línea de las hormigas, tenemos este juego, el March of the Ants, que sigue lo mismo, tienes que... No, está vacío. Tienes que gestionar un hormiguero y con las diferentes castas que tienen las hormigas, tienes que recolectar los diferentes alimentos, luchar contra diferentes enemigos, milpies, escarabajos y demás. Y bueno, el objetivo, pues como en muchos de estos juegos que estamos comentando, es el que el mayor número de puntos de victoria que tiene, pues es el ganador. Y bueno, como os hemos comentado desde el inicio, ya la duración va aumentando. En algunos juegos siguen siendo los artrópodos
bastante, en este caso ya son inspirados, pero luego también es por las mecánicas, que suben la complejidad, sobre todo, y por la duración. Bueno, aquí tenéis unas imágenes más, más claras. Y bueno, pues básicamente hay también cartas y diferentes elementos, cubos, que representan las diferentes hormigas, las diferentes castas, y un tablero de jugador. Hombre, lo interesante es que puedes ir evolucionando las Sí. partes del cuerpo ahí, cabeza por un lado, tórax por otro y abdomen por otro. Entonces también eso ayuda Sí. a hacerte con la idea de los tagmas, ¿no? De las partes corporales de los artrópodos. Luego ahora viene el Mirmes, siguiendo... Os ha dicho Sandra que hay de abejas hay un montón, pues de hormigas Ni te también... cuento. También hay una buena retaíla de juegos. Bueno, este es el Mirmes, que también es igual de hacer un hormiguero, gestionar una colonia de hormigas. Si quieres, nos Sí. ayudas con nosotros, tú lo explicas. Sí, tú explica. Y bueno, básicamente en este, además, ya va metiéndose más en la biología de las hormigas. También tienes que producir feromonas, tienes que... A nivel, claro, las mecánicas del juego, pues aquí te hace petición en la reina, tienes que cazar diferentes presas que luego tienes que llevar al hormiguero para que el resto de hormigas de la colonia pues se alimenten. Y bueno, visualmente es muy atractivo y los componentes sobre todo son muy... te hacen una inversión mayor que en el anterior, por ejemplo. Y bueno, ¿veis? Aquí tenéis un tablero que representa las diferentes estaciones, que también la fenología es importante en este juego. Cada jugador tiene una colonia cada un hormiguero y bueno, luego pues el tablero se va modulando, es modular, va a tener losetas y bueno, va aumentando la complejidad. Bueno, ahora viene la arbórea, que no lo tenemos aquí dentro de la representación de juegos que tenemos de artrópodos, pero bueno, en este somos unos espíritus arcanos que tenemos que guiar a los aldeanos, que ha habido una catástrofe, y restaurar el paisaje, el ecosistema. En este, ¿veis? Aquí tenéis la representación de los artrópodos, que en este caso es un coleóptero, xilófago, y bueno, en este es más visual. Los artrópodos están un pelín menos incluidos en el juego, pero bueno, también había que hacer mención de él. Bueno, ahora viene el Village, que ese también los que ha comentado Sandra. Ahora sí, vuelven las abejas. Los himenópteros son en los juegos están muy utilizados. Aquí tenemos que gestionar una colmena de abejas salvajes y tenemos que recolectar pues diferentes recursos, luchar contra... Vamos a poner imágenes. Contra parásitos, la varroa, por ejemplo, viene aquí representada con estas imágenes. La abeja, que es lo que estamos acercando. Y bueno, luego la colmena pues tiene una serie de losetas que va aumentando según va avanzando la partida. Y La bueno, varroa es un nácaro que ataca las colmenas. Está aquí, fijaos, está representado como una especie de fantasma de los comecocos. Sí, de ver monísimos. y veis, aquí ya estamos metiendo más elementos, no solo de la biología de las abejas, sino también, que tanto patógenos, agentes patógenos, parásitos, en este caso la varroa, como ya más aspectos intrínsecos de la biología. Ahora viene el Bios Megafauna, que bueno, este está un poco inspirado, excusa más bien. Aquí se hace una abstracción, este y el siguiente, que es de los artrópodos. En este caso es de más general, tanto arácnidos, quelicerados e insectos. Y tenemos que ir evolucionando la clase que nos toque, que elijamos al inicio de la partida, con diferentes mutaciones, y crustáceos que también hay. Y hay que ir evolucionando pues la clase que nos elijamos. Con los diferentes tagmas hay una serie de mutaciones que nos hacen unas mejoras en la partida. Y bueno, pues nos vamos evolucionando a lo largo según el transcurso. Sí, aquí lo interesante de este juego... Este es un juego muy complicado. Sí. Porque además hay que aprenderlo por fases. Pertenece a una serie de juegos que son así, que empiezan desde el origen del planeta Tierra, luego la evolución de los mamíferos y tal. Lo que está muy bien y que tiene bastante contexto, ¿no? Y está muy bien basado, ¿no? En los textos son la información que viene en las cartas, ¿no?
todo esto es real. O sea, todo esto son evolución de caracteres que han sucedido en la vida real. Y entonces, como dice... Perdón. Sí. Me he echado a hablar aquí. Que como dice Roberto, claro, son animales abstractos, no son claramente las especies que conocemos, sino es que al final son como mezclas de especies porque están mutando a su ritmo, como si fuera otro mundo, básicamente. Pero, por ejemplo, si hay algún docente que nos esté escuchando o nos vea a lo largo de la emisión o ya cuando esté en diferido, pues es un buen juego que puede utilizar en el aula. A lo mejor tiene que ir a un nivel básico y luego ir evolucionando, pero es un buen juego educativo que para educación secundaria o bachillerato puede cumplir bastantes competencias y contenidos que se dan en el currículo. Y bueno, el último, Dominant Species, este ya es abstracto, la abstracción mayor. No deja de ser un juego que tiene artrópodos, tiene arácnidos, insectos y demás. Bueno, y otros luego reptiles, mamíferos, aves y anfibios, pero bueno, el autor es un diseñador de juegos de guerra, entonces bueno, ha hecho una abstracción y aunque se basa en características reales, pero los elementos, los componentes del juego pues son más áridos, son cubos, conos, y bueno, luego tiene diferentes cartas, que lo bueno es que también está traducido al español, entonces, bueno, pues si hay algún docente aunque bueno, luego también se puede utilizar en inglés en las aulas, pero bueno, siempre a lo mejor para un público más desconocedor o bueno, incluso debido a la complejidad, pues en español siempre ayuda más. Y bueno, hay que evolucionar, hay que competir. El objetivo del juego es que la clase que elija cada jugador, elige uno y tiene que ser el que prime sobre el ecosistema. Para matemáticas está guay. Sí. Tienes que hacer una cantidad de sumas y restas. Y ya por acabar un poco, tenéis un montón, os hemos dado ahí una panoplia de juegos como para empezar si no conocíais ninguno de ellos. O sea que todos estos, pues sí, yo creo que los podríamos recomendar. No hay ningún... A ver, depende de vuestros gustos también, pero no son cualesquiera juegos, son juegos... Son entretenidos, oye. Y además tienen esta cuestión de que nos enseñan cosas sobre los artrópodos. Pero quería dar un pequeño apunte sobre un tipo de juegos concreto que son los juegos de rol. Esto puede ser una semilla, lo dejo caer, por si os interesa algún día, que hagamos un webinar, ¿vale? Pero ya sabéis que los juegos de rol son un tipo especial de juegos, vamos a llamarles de mesa, no me gusta mucho llamarles de mesa, pero son un tipo de juegos que en el que cada uno de los jugadores pues va a interpretar un personaje, ¿no? Y este personaje pues puede ser de una manera u otra, puede ser una ambientación, por ejemplo, fantástica, medieval, puede ser una ambientación de ciencia ficción, cyberpunk, puede ser una ambientación de terror o de investigación. O sea, hay muchos juegos de rol desarrollados, ¿no? En cualquiera de los casos, los artrópodos, como os decía al principio, es que están ahí porque forman parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo les tratan a los artrópodos los juegos de rol? Pues en algunas ocasiones los juegos de rol tratan a los artrópodos así tal como son, ¿no? Su identidad, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, imaginaos una ambientación medieval fantástica en la cual nuestros héroes, o nuestros personajes que llevamos cada uno de nosotros son héroes y tienen que luchar contra una araña gigante o contra un insecto gigante, ¿no? Normalmente son o bien conjunto, ¿no? Enjambres de artrópodos que atacan o están por ahí o hacen algún tipo de efecto, ¿no? De interacción con los personajes o suelen ser versiones gigantes de estos. Por ejemplos, todo el mundo, por ejemplo, conoce en la literatura Ella la araña, ¿no? En El Señor de los Anillos o ¿cómo se llamaba de Harry Potter? Bueno, Aragorn. Eso es. No, pues eso sería, por ejemplo, una forma de tratar a los artrópodos en este sentido, ¿no? O sea, tratándoles tal cual son, o sus versiones gigantes. Otra forma de tratarles a los artrópodos en los juegos de rol puede ser tomando partes de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces, como ya hemos visto anteriormente y bueno, incluso hoy lo hemos nombrado, ¿no? Muchas veces los artrópodos tienen ese cariz asqueroso, ¿no? O nos ofrecen cierto respeto o cierto temor. Entonces, es muy común que asociemos partes de artrópodos a seres
que pues eso, para que nos den pues eso, más pavor o más respeto, lo que sea, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de estos seres, ¿no? Que son elfos oscuros ligados con arañas, ¿no? Los Driders o Drañas. No sé, es el caso, por ejemplo, de algunos monstruos que tienen, por ejemplo, pinzas de crustáceos, ¿no? Como, por ejemplo, Caribdis, ¿no? De la mitología griega. Es el caso de... No sé, pues os podéis imaginar, ¿no? Bien. Luego, otra forma en la que aparecen los artrópodos en los juegos de rol puede ser personajes que o bien forman parte, son ellos mismos artrópodos, o pueden controlar grandes cantidades de artrópodos, ¿no? Os he traído un ejemplo similar, sería, seguramente habéis visto Pesadilla antes de Navidad, ¿os acordáis de Oogie Boogie, ¿no? Del hombre del saco, no sé cómo lo habrán traducido en vuestros países respectivos? Realmente es un conjunto de bichos, o un ente que controla una masa de bichos, ¿vale? Pues esa sería la idea. Y por último, otra forma en la que aparecen los artrópodos es directamente dando cierta apariencia, ¿no? Os he traído un caso, no sé si estáis muy metidos en la literatura de terror y en concreto en Lovecraft, pero Lovecraft, por ejemplo, el escritor Lovecraft hablaba de los hombres de Leng, ¿no? Que eran una raza, una especie de seres humanos mezcla de artrópodos como arácnidos o insectoides, ¿no? Bueno, pues esto sería, ¿no? Que pueden tener la apariencia de, ¿no? Es el caso, por ejemplo, también de la película de la mosca, ¿no? Pues personajes así que nos pueden aparecer en juegos de rol, pues serían eso, que utilizan la apariencia de los artrópodos para nombrarles o para hacer alusión a ellos. Como juegos de rol, o sea, hay muchos juegos de rol, como os decía, en los que pueden salir muchos de estos artrópodos o parte de artrópodos o personajes que tienen algo que ver con los artrópodos. Pero como juegos en sí de rol en los que los personajes sean artrópodos, he encontrado un par de ellos, ¿vale? No sé si os sonarán. Uno es el de la izquierda, Microscopía, es patrio, es español, ¿vale? En el cual, pues, bueno, pues eres un insecto, principalmente, ¿no? Bueno, creo que hay algún artrópodo más, alguna araña o algo así. Y luego otro se llama Infestación, que este no ha sido traducido, que también anda por ahí. Son juegos muy sencillitos, cada uno adquiere una personalidad como de un insecto o de otros artrópodos y bueno, pues ya normalmente, ya sabéis que en estos juegos de rol tenemos al Dungeon Master o director de juego, que es el que nos dice qué es lo que nos está sucediendo o las consecuencias de lo que hacemos y bueno, pues al fin y al cabo son para hacer aventuras tipo como la película de bichos, ¿no? Que todos conoceréis. Bueno, pues llegados a este punto, hemos hablado de muchísimos juegos, claro. Pero yo creo que aquí la chicha y lo interesante es pues que un poco demos nuestra opinión personal sobre alguno de los juegos, ¿no? Que cada uno de nosotros, si os parece bien, pues comente un juego. Yo voy a hacer trampa, voy a decir dos. Que le gusta, que tenga artrópodos y que diga por qué, ¿vale? Animamos a la gente que esté escuchándonos, ¿vale? A que, bueno, pues también digan cuál es su juego favorito con artrópodos y por qué. A lo mejor no está ni siquiera aquí. Pues eso, pues también nos dais otras ideas para incluir en nuestros proyectos o para la gente que nos escuche. Así que, ¿por quién empezamos? Venga, ¿quién quiere empezar? Sandra, venga, por ir así. Por orden. Por orden. Sandra, ¿cuál es tu juego favorito de estos o de alguno que no esté aquí? Es que me cuesta decir uno, pero si te hubiese que elegir... a ver, el polen me parece muy, muy bonito. No sé, los dibujos y tal me parecen muy, muy currados. Pero a ver, yo me voy a quedar con mariposas. Soy fan number one del juego. Pero es que, joder, me parece como una representación tan exacta de lo que hacen las mariposas, me refiero a las monarcas, que es, no sé, me parece como que súper útil para, me refiero a lo mejor para clase y todo eso, o sea, es que me parecería súper útil, no sé, entonces me parece que es como un juego súper fiel
y que te vale para todo, pues para pasártelo bien y tanto para, pues eso, de apoyo en clase, de si tienes que explicar ciertas cosas de aspectos de insectos. O sea, yo creo que este sería como el ideal, para mí, Ok. y que soy súper fan. Muy bien. Bueno, Inés, pues venga, tu turno. Yo voy a dejar de ser bióloga por un segundo. Y aunque los juegos son preciosos todos y hay algunos que te enseñan funciones de los insectos que están implicados o de los artrópodos que están implicados, yo voy a dejar eso a un lado y me voy a ir a lo divertido. Para mí, el más divertido, bueno, o los más divertidos son Ya, Sandra, los que claro. conllevan hacer trampas. Porque es que es Inés. Es que ¡Claro! A ver, para mí un juego sí, lo de que tenga una importancia o una implicación en el aprendizaje, magnífico, porque nos llevamos 2 pájaros de un tiro, pero a mí me mola de un juego que sea divertido, dinámico, que te saque el nervio y pues si encima se pueden hacer trampas y nadie te puede decir nada, porque yo las trampas las hago siempre que puedo, pero si encima hay un juego para hacer trampas, pues ya ni te cuento. Porque no la tenéis que sufrir, los que estáis al otro lado, pero vamos. Hay que tenerla siempre vigilada con todos los ojos que podamos. Sí, hacemos rondas para vigilarla. Porque... No, es que es increíble esta, ¿eh? O sea, siempre está como, ay, bueno, espera, ¿y esto se podía hacer así? No, Inés, no se puede hacer, o sea, te lo estás inventando. La típica que intenta doblegar las reglas a su favor. Sí, ¿sabes? no, hay que, vamos. No, y además es que encima es un juego al que podéis jugar todos, Sí. en casa o con los colegas y pues es muy divertido. A ver, es muy manejable, claro. Sí. Lo puedes meter Sí. en el bolso, en la mochila y En cualquier lado porque es dices, chiquitito, Van de encima excursión. en una excursión, es rapidito de jugar, se entiende en 2 minutos, habéis entendido la dinámica, así que yo creo que para los que no tienen mucha experiencia en el juego es una forma estupenda de empezar a jugar. Y bueno, y tiene bichitos. Y tiene bichitos. ¿Y tú, Roberto? Bueno, pues yo me quedo con el último, el Dominant Species, que aunque no lo tenemos aquí. Bueno, pues básicamente porque aunque es una... Este que ha salido Sí, aquí, ¿no? Sí. Aunque no deja de ser una representación muy abstracta, bueno, te mantiene con la mecánica del juego, que hay que hacer muchos cálculos, tener muy bien controladas las áreas que dominas, los diferentes hábitats. Pues, no sé, me gusta este tipo de juegos, que aunque, bueno, luego ellos también me sufren, ¿no? Porque yo, aunque me gustan este tipo de juegos, luego soy el farolillo rojo, entonces... Pero bueno, me gusta este tipo de juegos que te mantienen la mente muy activa. Y bueno, yo os voy a hacer trampas, como os he dicho. Porque, uy, perdón. Os voy a hacer trampas porque sí os voy a poner uno de los juegos que tiene artrópodos y son parte de la... Bueno, sí, de las estrategias del juego y tal, que es este. De los que tenemos aquí, yo voy a elegir este. El Papillons, o Papillon, ¿no? La receta. Bueno, ¿por qué me gusta este juego? Bueno, por varias razones. Me parece muy bonito, ¿no? Aunque utilicen bueno, pues, especies totalmente exóticas, es interesante, yo creo, también el hecho de que da una enseñanza. A ver, bueno, A ver. guardando las distancias, ¿vale? Es el consejo que le darías a un soltero o soltera. Esperad. Justifica tu respuesta. No busques la mariposa, sino crea tu jardín para atraerlas, ¿no? Esas cosas. Bueno, pues básicamente eso es lo que hay que hacer en el juego, ¿no? Tienes que crear tu jardín para atraer mariposas, ¿no? Y no sé, tiene su complejidad, su estrategia, ¿no? Tienes que un poco gastar orugas, que es con lo que pagas, para ir el primero eligiendo los setas. Pero al mismo tiempo no puedes gastar tantas orugas, no tienes tantas, o sea que también tienes que estar jugando con eso, ¿no? Tiene su cosilla. Y por eso, no sé, me gusta bastante de los últimos así que estamos probando. Pero como os decía, voy a hacer trampas. Os voy a presentar uno que no es de artrópodos directamente, pero que es que estoy enamorado últimamente de él, que es este, el Pradera, ¿vale? Este es un juego, pues como veis, de naturaleza. Pero a los autores, especialmente debe ser a los dibujantes, les deben gustar muchísimo los bichitos, porque tiene pero un montón de motivos de insectos, ¿no? Y de artrópodos. Los grandes. Por ejemplo, mirad las cartas, estas son las cartas de inicio. Mirad, esto me mata, esto para mí es lo mejor, un rodador ahí en la portada. Bueno, o puedes elegir ser una oruguita, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo,
los manuales de reglas, ¿no? Los manuales de reglas ya, aquí un abejorro, aquí, por ejemplo, un papilio, fijad, yo qué sé, las expansiones, ¿no? Aquí una libélula, aquí una rosalía alpina, ¿no? Es una chulada de juego, la verdad. Se les ve el plumero. O sea, Un poco. se les ve lo que les gusta. Hombre, no, a ver, al final no deja de ser un negocio. Entonces, claro, si hacen... Los juegos pueden ser 1 más 1 o 2, pero si los hacen bonitos, a mí me compran. No sé, a vosotros, ¿no? Y además, creo que también es una cosa muy interesante de los juegos, que entren por los ojos. Porque si entran por los ojos, te olvidas que estás aprendiendo. O sea, es como que... Es como lo de pintar la valla de Tom Sawyer, ¿no? Si te dicen, esto está súper divertido y te enganchan por ahí, te olvidas que estás ahí currando, ¿sabes? Entonces, eso a mí me llama bastante de los juegos. Y es una contraprestación a la visión asquerosa de los otros juegos, que aquí los artrópodos tienen un componente visual y estético muy Sí. elevado. Sí, o sea, al final hay juegos, al contrario que la polilla tramposa, que dan esa visión como bonita, ¿no? Dentro del medio natural y bueno, el regreso al medio natural. En fin, bueno, ya, vamos cerrando. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido? Pues fijaos, hemos hecho un recorrido de los juegos, desde una historia general de los juegos, a por qué integramos los artrópodos en los juegos, luego qué tipos de juegos hay, ¿no? Clasificaciones según los artrópodos. Hemos hecho un recorrido por más de 15 juegos que os hemos propuesto, por si queréis integrarlos. No nos hemos complicado mucho la vida con las reglas, simplemente os hemos dado una visión muy general y os hemos enseñado los componentes porque pueden ser atractivos, ¿no? Y puede ser atractivo el tema, que a lo mejor para vosotros, si os llama la atención. Y no mucho más. Hemos también tanteado y os hemos un poco sugerido pues todo el lado educativo que tienen los juegos, ¿no? Y especialmente con estos bichitos que suelen estar olvidados en otros ámbitos, ¿no? De nuestra cultura o de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo desde que estamos recluidos cada vez más en las ciudades. Bueno, tened en cuenta que los juegos, de todas formas, al fin y al cabo, son una representación simbólica de la realidad. No hay mejor juego que la vida misma. ¿Vale? Y... Así que... Pues eso. Es cierto que... Pasemos con preguntas. Es cierto que los juegos vienen con reglas, ¿no? La vida viene sin reglas, aparentemente. Pero bueno... Hoy está Paco un poquito... A filosofar, venga, vamos. Me voy a callar. Paco Coello. Me voy a callar porque me están echando. Que nada, pues eso, que os animamos a jugar y espero que os lo hayáis pasado bien con nosotros, igual que nosotros jugando. Pues con todo esto... Hay un par de preguntitas. Bien, pues Que he vamos estado a ahí proceder cotilleando. a responder las preguntas. Venga, a ver, vamos y a saludar a la gente. Venga, pasamos, procedemos. la mesa Vale, comunitaria. Gema, hola Gema, ¿qué tal? Mesa comunitaria latina. ¿Vosotros habéis diseñado algún juego de mesa? Si es así, ¿cómo lo hicisteis? A ver, ¿se podría decir que hemos diseñado? No, pero sí hemos... No, pero en sí... mi caso. No, pues precisamente tú. A ver, no hemos diseñado un juego, pero sí hemos utilizado juegos para darle nuestra interpretación. Por ejemplo, Bueno, Inés, eso sí. que no se acuerda ahora mismo, hemos hecho, por ejemplo, un quién es quién Ah. con mariposas, ¿no? O hemos hecho alguna otra cosa. Por ejemplo, este juego que se pone una banda, ¿vale? Y te pones aquí algo y tienes que adivinarlo preguntando a los demás, pues se puede hacer con artrópodos. Bueno, un memory. ¿vale? Un Un memory. memory. A ver, pero son... Son Reinterpretaciones. reinterpretaciones. reinterpretaciones, sí. Como tal, diseñar No. un juego, una estrategia, un tablero. No. No. La mecánica tampoco, o sea, es Algún todo- día, ¿no? Algunos de nosotros tenemos esas aspiraciones algún día, pero bueno, va a pasar Están en el tiempo. cajón todavía. Bueno, Están yo en se lo el dejo cajón. para vosotros porque yo ahí... Están en ya el no- cajón. Vale, hola Luz, ¿qué tal? Hola. Curioseando el mundo, ¿qué tal? Belén, hola, le estoy dando la sesión, no recuerdo que en mi época hubiera ningún juego relacionado con artrópodos. Estos son relativamente modernos, ¿no? Sí, la mayor parte de estos juegos, yo creo que el boom fue a partir del 2010 o así. Sí, no hemos puesto las fechas, pero Sí. 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 Y más con el confinamiento.
Bueno, después del confinamiento se ha vuelto loco el Eso mercado. estaba pensando yo, que justo fue como el boom, yo creo que por ahí, Sí. ¿no? No, antes. Un Fue poquito antes, antes. sí, pero Sí. ya con el confinamiento ya ha roto todo. Mesa comunitaria latina. Es como un ajedrez de insectos, ¿no? Eso Me es imagino que te del refieres a Hive. Hive. Sí, claro. eso fue con Sí, el hype. es una especie de ajedrez barra damas, en el que tienes que ir moviendo fichas con unos movimientos muy predeterminados en el tablero. Sí, podríamos entenderlo como Sí, algo un por juego ahí. de ese tipo. Vale, si pudierais hacer una segunda edición de alguno de los juegos que estáis hablando, ¿cuál mejoraríais y qué cambios haríais para que fuera más acorde con la realidad? Uy, esta está Vaya, bien. Ahí la vaya. podíamos haber respondido antes con el juego favorito. A ver, Em, ¿quién empieza? ¿Quién rompe? ¿Quién rompe? Hombre, lo que sí que es cierto es que de todos los juegos, o de muchos juegos, hay expansiones, ¿no? Que lo que hacen es perfilar el juego o añadir cosas nuevas, estrategias nuevas, o sea que eso ya existe como tal. O Sí. personajes nuevos, o Sí. funciones nuevas. Sí, estoy pensando, por ejemplo, el Insecta que ha contado antes Sandra, pues El de las dentro, entomólogas. claro, dentro del proyecto este se nos ocurrían formas de integrar mecánicas, ¿no? Por ejemplo, que ya que estabas haciendo una colección de bichos, por ejemplo, que entraran los bichos que se comen las colecciones y te fastidian Claro. un poco. que puedas intercambiar con otra gente los bichos, Eso el es, cero, claro. que eso suele haber habido, vamos, que ha Habitual, pasado. sí, sí. Entonces, Sí, pues o por ejemplo en mariposas integrar algún depredador, que por ejemplo es claro que al final cuando hacen las migraciones obviamente no sobreviven, vamos, ni la mitad. Entre, pues a lo mejor que, yo qué sé, se la coman los pájaros, las arañas o lo que sea. Entonces eso a lo mejor podría ser otra mecánica de meter, ¿no? De, aparte de todo lo que tienes que hacer ya, que ya es suficiente, meter como un elemento más de, ¿y si metemos los depredadores? Bueno, habría que, o sea, por Habría poder que yo creo verlo, que se sí. puede Sí, yo mejorar Sí, todo lo siempre. único que... en cualquier caso muchas veces menos es más, o sea que... Sí. Sí, Sí, efectivamente. ¡Ostras! Se nos ha olvidado hablar de fila a filo. Claro. que tenemos aquí. Bueno, es un extra, bola extra. No, otro juego que se nos ha olvidado hablar de él, ¿vale? Porque Es tiene un arañas. juego, es muy infantil, pero bueno, que es otro que habla de arañas. Y este sí es muy simple, por eso me acuerdo. Vale, ¿qué temática de juego creéis que faltaría en el mercado para acercar un poco más la entomología a la gente? Uf, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos juegos son hormigas ¿Abejas? o abejas Sí. o bichos que dan asco, pues no sé, a lo mejor hablar de otros. Por ejemplo, miriápodos. ¿Hay algún ¿De juego miriápodos? de miriápodos? Es que yo diría Bueno, que- en el March of the, en el de Marcha de las Son como hormigas Aparecen es como el malvado, los sí. malos. Enemigos. Son Sí, pero no hay ninguno como que sean protagonistas, No, protagonistas. ellas, No. yo creo, ¿no? No. O sea, que hay... A ver, está claro que hay grupos como que a lo mejor o no dan juego o no saben, ¿no? O Sí. sea, que al A nivel final... estético yo creo que también Claro. influye. También. Sí, sí, porque al final... Son Es que, menos mirad, o sea, visuales. ahora mismo, o sea, tenemos uno de abejas, Vale. 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 ya solo son de abejas. Que tengan el nombre... Sí, sí, le he ¿Cuántos contado. has 1, contado? 2, 3, 4... Y de hormigas cinco. hay O sea, otros solo 5 o con el 6. nombre. No, no, vale, vale. Sí. Ah, vale. De mariposas hay ya 2 enteros y de hormigas es que al final siempre se repite lo mismo. Pero... Oye, ¿y qué tal un juego de cangrejos cacerola? Cuando van a Estaría desovar, chulo. que tienen que salir ahí a superficie. Estaría bien. Yo de todas formas creo que independientemente de cuál sea el objeto, lo interesante es que sea, por lo que decía Paco, que entre por los ojos, que sea o un tablero muy bonito o unas cartas muy bonitas. Con las piececitas. Y de que estas digas, de- ¿cómo me gustaría tener esto? Porque soy un poco urraquilla y quiero las cosas bonitas. Pues esa es una forma de hacer que llegue a más gente. Mm. Y luego la mecánica también de juego, que también Sí. puede tener... Mm. Mira, otra mecánica. No sé si... ¿Cómo se llamaba el juego este que ibas metiendo razas diferentes y iban haciendo... O sea, iban colonizando y luego hacían declive. pero en que- Un juego... ¿De artrópodos? No, era general. Ni idea. Bueno, hay un juego que ahora mismo no me Ay, acuerdo ahora casi que no mismo. se Small World se llama. Es un juego en el que tú juegas con civilizaciones que van entrando en un sitio, se expanden y luego desaparecen. Pues eso, molaría hacerlo, por ejemplo, con un cadáver o con una caca. para... De sí. las diferentes, claro, los diferentes ejércitos que van entrando de bichos y que luego se van sustituyendo por otros. Eso estaría muy bien y eso no ha sido tratado, ¿eh? Pero Fíjate. porque es que es un tema un poquito a lo mejor... Más de Complejo. nicho. Uy, o sea, no sé. poner un cadáver a lo mejor, una caca, no sé yo.
Bueno, pero hay gente macabra. Mira, hay otro hay otro juego que no hemos traído que se llama Merienda de Moscas o algo así, Sí. que juega con eso, que es muy infantil. Es Merienda de de merienda de bichos o algo así. Se juega con mosquitas que van saltando, se tira un dado, o sea, y va saltando por una mortadela pocha, una caca de vaca, un no sé qué. Entonces, bueno, pero bueno, como está dirigido a los niños y en cierto modo les gusta lo escatológico, pues es curioso, es gracioso. Sí. En fin. La luz. Chulos juegos, luz. Muchas ideas para regalos y autorregalos. Pues, Sí. pues nos alegramos. Muy buenos recursos para utilizar también los centros educativos de todas las edades. Genial. Sí. Vale. El centro de educación. Bueno, No, ya no hay nada más. pues ya está. Es la 1:10. Ahí hay alguien que nos pueda decir si alguno de los juegos que hemos presentado es su favorito o le gusta o tiene otro juego favorito relacionado con artrópodos. A ver, unos segundos damos, a ver si contestáis. Hombre, si no también luego, vemos luego las... Revisamos los comentarios. Claro. Claro, si se os ocurre posteriormente, escribidlo, porque Claro. luego miramos. Ujú, Por eso- podemos contestar. Muy bien, pues yo creo que cerramos aquí. Sí. No, Terminamos no estoy viendo nada. hasta la Ujú. próxima. No Pues estoy eso. viendo nada. Pero bueno. Que la vida es el verdadero juego. Eso quería decir, ¿no? Aunque lo diga mucha gente. Eso creo que es una frase muy manida. Pero bueno, Vale. que... A ver, no Aquí- he jugado a ninguno, pero me suena el de la polilla tramposa. Sí. Es que se ha Es puesto que de ha- moda. Que se ha puesto como de pegado. moda Se ha últimamente. puesto sí. muy de moda estas navidades, sí. Sí. En fin, pues vamos cerrando. Sí. Vamos cerrando. Pues nos reiteramos que muchas gracias al Centro de Educación Ambiental por permitirnos entrar aquí un ratito y contaros. Y nada, pues que nos vamos a ver el mes que viene con otro webinar. Esperamos que os haya gustado y pues desde la Complutense pues os deseamos que paséis un buen año. Pues nada, ¿algo más? ¿Queréis decir algo? ¿Despedidos? ¿Se me olvida algo? No. No, que yo sepa. Muy bien. Pues nada, pues hasta pronto. luego. Terminamos emisión. Adiós.